Vamos a reconocer una de las figuras más frecuentes, una de las más acertadas en el mundo del chartismo y es el hombro cabeza a hombro o el famosísimo head and shoulder. Esta figura pues consiste básicamente en trazar una línea de tendencia o una directriz con los puntos mínimos donde se identifican dos puntos máximos, pero en medio de esos dos puntos máximos se identifica un punto máximo superior. A este punto máximo superior se le llama cabeza y a estos otros dos puntos máximos inferiores a la cabeza se les llama hombros. Y esta línea, esta directriz de aquí, que está en los puntos mínimos, se le llama la línea de cuello, la neckline o la línea clavicular. Entonces tenemos un hombro izquierdo, un hombro derecho y tendríamos una cabeza como tal. Básicamente lo que encontramos aquí o lo que buscamos es una ruptura, lo mismo que en las anteriores figuras de chartismo. La ruptura se puede dar por debajo de la línea de cuello y una vez se genera la ruptura de la línea de cuello, su proyección o el objetivo trazado corresponde o es igual a la distancia que existe entre el punto máximo que limita la cabeza y la línea de cuello. Es decir, esta línea de aquí se va a ver proyectada exactamente acá. Ahora, eso también puede ocurrir siendo esta una línea lateral, no una directriz ascendente, sino también una línea lateral como tal. Vamos a verlo acá en el mercado para poderlo identificar mucho más fácil. Miren, por ejemplo, lo que les decía. Aquí hay una línea de cuello, aquí hay un punto máximo, acá hay otro punto máximo, pero este punto máximo es superior a estos dos anteriores. Esta entonces sería la cabeza, este sería el hombro izquierdo, este sería el hombro derecho, y aquí encontramos la ruptura. Es un pulva, normalmente ocurre en todas las figuras, y lo que nosotros encontramos es, o esperamos encontrar es, que la ruptura se proyecte en la misma medida, en la distancia, desde el punto máximo de la cabeza hasta la línea de cuello, que es esta de aquí, o la neckline o la línea clavicular, se proyectó hasta este punto de acá. Por lo menos se proyectó hasta este punto de acá, ¿no? Como lo mínimo, el mínimo recorrido que esperaríamos encontrar. Ese mismo hombro, cabeza a hombro, se puede encontrar de forma invertida. En este caso acá encontramos una directriz alcista, fíjense ustedes, pero ya no se traza con puntos máximos, sino que se traza con puntos mínimos. Encontramos un punto mínimo inferior a los dos puntos mínimos que acabo de señalar, a este punto F y a este punto B. Hay un punto mínimo mucho más inferior que estos dos que delimitan la cabeza, y la distancia que yo espero en la proyección una vez se genere la ruptura es la distancia que hay entre la línea clavicular y el punto más bajo de la cabeza. Esto es un hombro, cabeza a hombro invertido, como lo habíamos dicho. Aquí nos aparece, miren, está mucho más claro y delimitado un hombro, una cabeza, un hombro, una ruptura, un pullback y una proyección mínima desde la cabeza hasta la línea de cuello. La misma distancia la encontramos acá. Estas figuras, como siempre, importante aprender a trazar los puntos de soporte, las líneas directrices, los puntos de resistencia, y aunque no son exactos, porque nada en el trading lo es, sí nos van a generar unas zonas de mucha confianza para hacer nuestra toma de utilidades y señalar nuestros puntos de entrada. Continuamos con una figura muy famosa o muy reconocida, que es la cuña. La cuña es un canal alcista, también lo hay bajista, también hay cuña bajista y hay cuña alcista, donde las directrices se van juntando cada vez más hasta formar un vértice. Es decir, los puntos mínimos
se van acercando cada vez más a los puntos máximos hasta formar un vértice. La ruptura en este caso puede ser tanto superior como inferior, pero la ruptura que yo espero, la proyección que yo espero, es desde el punto más alto, desde el punto más largo de la base de esta cuña, es decir, un punto comprendido entre esta línea de aquí, esta directriz y este punto de acá. Miren, por ejemplo, esta es otro tipo de cuña, donde también venía de una tendencia bajista, se formó, se rompió acá, hizo un pullback y posteriormente la proyección alcanzó una distancia igual a la base de esta cuña que yo acabo de formar acá. Esto es en el mercado real, ustedes pueden revisarlo y yo encuentro acá una ruptura donde muy probablemente puedo generar una excelente toma de utilidades. Acá también hay una ruptura donde la base se ve reflejada después de la ruptura. Esta es una figura que es poco frecuente, el platón o la taza, como lo llaman algunos, pero que es muy precisa. Miren ustedes cómo corresponde a una línea curva donde van chocando los mínimos y esa línea curva, una vez se traza entre los puntos máximos, se traza esta figura de la media luna y una vez se rompe esta directriz de aquí, se va a proyectar la misma distancia entre el punto, entre los dos puntos intermedios de esta media luna, tanto acá como acá, punto más alto. Esto es una figura que se generó en el Bitcoin y cuando pues se produjo ese rally significativo que lo llevó hasta sus máximos históricos.